Buenas tardes, hoy estaré hablando sobre el libro de compiladores, Principios, Técnicas y Herramientas, segunda edición, de Alfred, Mónica, Ravi y Jeffrey. Este capítulo se titula Un traductor simple orientado a sintaxis. Mi nombre es Félix José Blanco Cabrera y vamos a proceder a dar una breve introducción hablando sobre en sí qué es un traductor orientado a la sintaxis, que diciendo que no es más que un componente de un compilador encargado de analizar el código fuente, como podemos ver aquí. Eh, Estas primeras fases se encargan de analizar. Primero pasa por el analizador léxico. Este lo convierte en tokens o piezas. Podemos suponer una expresión x igual a A más B por C, y esta la puede convertir a una expresión más manejable con una notación postfija, o la que sea que utilice, puede ser infija, la que sea que utilice el analizador. Y luego pasa a un analizador sintáctico o parser, para luego así al árbol sintáctico, generando un código intermedio, que es un código de tres direcciones. Todas estas están conectadas a la tabla de símbolos, que es donde se almacenan ciertos símbolos que se necesitan para poder comprender en sí, para que la máquina pueda comprender el lenguaje en el que, o sea, las expresiones en el lenguaje. Aquí podemos ver un código de tres, pues eso se va a explicar más adelante. Aquí está el árbol sintáctico. Vemos que dice que do while, un cuerpo, en este caso nuestro cuerpo es este, y es igual a i más 1. Nuestra asignación es que mientras se cumpla esta expresión, véalo aquí, entonces mientras se cumpla esta expresión, estaremos asignando estos valores. Vemos que si nos vamos utilizando la, el recorrido tipo árbol, tipo profundidad, nos damos cuenta que vamos del lado izquierdo siempre, vamos el do while, el cuerpo, la asignación, y decimos que i es igual, le asignamos a i más 1, nos devolvemos. Entonces en el do while vamos y preguntamos si se cumple la condición, la expresión, y si no, continuamos hasta que se cumpla. Este código de eh, perdón, código de tres direcciones, prácticamente dice lo mismo, un poco más corto. Es la manera del compilador para facilitar el trabajo, eliminar espacios y optimizar el código. Vemos que dice que i es igual a i más 1, una expresión de 1 es igual a de i. Si es así, entonces T1 es menor que V, si no, ve al paso 1. Entonces, los compiladores tienen varias fases. Un traductor orientado a la sintaxis se encuentra en la parte del frontend. Su función es procesar el código fuente y asegurarse de que cumple con las reglas del lenguaje. Entonces, luego que el análisis sintáctico organiza los tokens en estructuras jerárquicas, el código intermedio transforma las estructuras en una representación más simple. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Hay que comprender cómo funciona un traductor orientado
a la sintaxis porque nos ayuda a comprender en sí cómo los compiladores procesan el código y detectan errores. Recordemos que al lado aquí de la tabla de símbolos también tenemos el manejador de errores, que es donde cada analizador pregunta o se verifica, más bien, qué tipo de error tiene que mandar o presentar al frontend, en el compilador. Entonces, podemos pasar al análisis léxico y un poquito del código intermedio. Aquí podemos ver un poco sobre tokenización, cómo más o menos se hace. Vemos que se le asigna a cada símbolo eh, una, una expresión para, o sea, una expresión para poder comprender, ¿verdad? Lo que sea que, por ejemplo, en este caso, OP significa operador de suma. ID puede ser una variable, OP siempre va a ser el mismo y así sucesivamente. Entonces, aquí vemos cómo este fragmento de código se va a traducir, perdón, se va a traducir eh, a un fragmento simplificado de código intermedio. Entonces, el análisis léxico es la primera fase del compilador, donde el código fuente se descompone en unidades más pequeñas llamadas tokens. Estos tokens se representan en elementos clave, identificadores, operadores y símbolos especiales. Por ejemplo, vemos que la palabra if también, bueno, en este caso, eh, podemos ver a x, que se transforma desde id. Eh, ¿Dónde está? Aquí vemos a y también, que le asignamos un símbolo id. Los operadores igual, a, b, nuestros símbolos de multiplicación y así sucesivamente. Eh, Tenemos que tener pendiente que usa árboles sintácticos para representar la estructura de código. Se traduce a un código de 3 direcciones para facilitar la optimización. En algunos compiladores combinan parsing y generación de código en un solo paso. Árboles sintácticos. Un árbol sintáctico es una representación jerárquica de la estructura de una expresión o programa, basada en las reglas de la gramática del lenguaje de programación. Bueno, en este caso tenemos un ejemplo de un análisis sintáctico para esta operación 9 menos 5 más 2, de acuerdo con la gramática en el ejemplo 2.1. En este caso, ¿cómo se resolvería este árbol siguiendo el recorrido tipo primero en profundidad? Sería que lista baja hacia dígito 9, nos devolvemos, decimos que lista menos dígito, que sería 5, perdón, nos devolvemos aquí. Entonces al resultado le sumamos el dígito. Esa es la manera de hacer un recorrido tipo primero en profundidad de un árbol. Bueno, hicimos este recorrido ya al principio sobre el do while y el cuerpo, donde le asignamos el i es igual a i más 1 hasta que a de i sea menor que v.
Código de tres direcciones. Es un lenguaje intermedio utilizado por compiladores y optimizadores para ayudar en las transformaciones de mejora de código. Cada instrucción TAC tiene, tiene la suma de tres operandos y este. Entonces, definición de sintaxis. La sintaxis de un lenguaje de programación se define tras las reglas y estructuras que deben seguirse para escribir un código válido. Es el conjunto de normas que determinan cómo deben organizarse las instrucciones para ser reconocidas por un compilador. Aquí tenemos dos ejemplos. Vemos que if, luego viene una expresión instr, que es la instrucción, else y luego otra instrucción. Recordemos que else y if serían tokens y esta es la parte de la expresión y la instrucción serían la parte que debería reconocer nuestra sintaxis. Si tuviéramos un ejemplo eh, en el que tuviéramos if x menor que 10, x igual a x más 1, entonces en ese caso, if y else serían la palabra clave tokens, x menor que 10 es la expresión, y el bloque sería la parte entre llaves, o dependiendo del lenguaje, ¿no? Es el bloque de instrucción dentro del if. Definición de gramática. Una gramática libre de contexto tiene cuatro componentes. Símbolos terminales, también llamados tokens, son elementos basados en el lenguaje definidos por la gramática. Símbolos no terminales, también conocidos como variables sintácticas, representan estructuras más complejas. Producciones son reglas que definen cómo los no terminales pueden derivar en combinaciones de terminales y otros no terminales. Símbolo inicial, que es el no terminal principal a partir de la curva que derivan las demás estructuras del lenguaje. En este caso, tenemos un ejemplo de cómo lista, eh, bueno, para conseguir, por ejemplo, hacer esta operación, pudiéramos decir que lista, aquí como se puede representar, puede ser sumada por una lista y un dígito. Lista también puede ser restada por una lista, o sea, lista puede ser restada por un dígito y lista puede ser solamente un dígito. Los dígitos vemos que son del 0 al 9. Entonces, para lograr esto, aquí está tipo árbol, pero para lograrlo utilizando los símbolos terminales, pudiéramos decir que lista eh, más, perdón, lista menos dígito, en este caso, quedaría 2, lista menos dígito, menos 2, 0, esto se devuelve, entonces lista más dígito, y quedaría 5, quedaría lista, dígito. Y eso fue todo. Muchas gracias.